un país construido a base de quemarlo. No hubiéramos sido capaces de colonizarlo, de tener la dispersión de población que siempre hemos tenido, la densidad de población que hemos tenido tradicionalmente, que en épocas antiguas era muy alta. Nuestro planeta es un planeta de fuego. Es más probable encontrar un planeta con agua que un planeta con fuego de biomasa. Y ahora es un problema que nuestra sociedad lo que quiere es satisfacción inmediata. Haga clic aquí y ya tengo la satisfacción inmediata, ¿no? Y sin embargo, los forestales, al contrario, hago un esfuerzo enorme y a lo mejor usted no llega a ver la satisfacción, pero sabrá que algún día llegará. Bienvenidos a todos otra vez, otra semana más aquí a mi canal. Esta semana, bueno, pues yo tenía muchas ganas de presentaros a Juan y nada, y charlar un ratito con él y bueno, pues que le conozcáis, los que no le conocéis, y los que le conocéis y no le habéis puesto cara, pues yo os le presento aquí a todos. Él es Juan Picos. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Tal estás? Muy bien. Bien, bueno, Siempre bien. Guay. Siempre bien. Bueno, Juan, preséntate para la gente que no te conozca. ¿Quién eres? Bueno, fundamentalmente soy profesor en la Universidad de Vigo, en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, y bueno, normalmente la asignatura que imparto fundamentalmente es silvicultura, aunque a partir de la silvicultura llegué a la silvicultura preventiva y de ahí a los incendios forestales. Bueno, va todo un poco, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Ok. Vale, una pregunta que siempre me hacen y yo también me hago porque nunca me acuerdo y soy un poco torpe. ¿Es selvicultura o silvicultura? Realmente se puede decir de las dos maneras. Si uno mira en el diccionario, digamos, de la lengua, aparecen las dos palabras. Aunque tradicionalmente los técnicos forestales o el sector forestal en España ha tendido a usar selvicultura. Y normalmente silvicultura en España lo suelen usar los digamos que no son directamente del sector. Aunque si uno va a América Latina, todo el mundo dice silvicultura. Si uno lo dice en gallego, tiene que ser silvicultura y no silvicultura, con lo cual, bueno, galgos o podencos es la misma cosa. Vale, sí, queda igual de una cosa que otra. Porque yo hay veces que digo selvi y hay veces que digo silvi, pero bueno, es un poco por lo que escuchamos. Que estamos un poco acostumbrados. Ok. Y pues, pregunta obligada. Contarle a la gente en qué consiste la silvicultura. Bueno, la silvicultura realmente, aunque ahora mismo cuando estamos en los planes de estudio la estamos dando como una cosa algo más pequeña, sería el equivalente a la agricultura en el sector agrario, ¿no? Por lo tanto, sería todas aquellas técnicas que tienen que ver con el cultivo, con la gestión de las masas forestales, al igual que la agricultura son todas aquellas técnicas que tienen que ver con eso. No obstante, ahora en los planes de estudio pues, separamos la silvicultura de las repoblaciones, de la ordenación, aunque realmente la silvicultura en sentido amplio englobaría todas las técnicas de gestión de las masas forestales. Bueno, y no solo masas forestales, también matorrales y otras superficies forestales, ¿no? Vale, ok. Porque a través de... Bueno, tú trabajas en Galicia y esta semana pasada has estado en Asturias, que lo voy a leer yo donde lo tengo apuntado. Bueno, sí, en las segundas jornadas de prevención, ¿cierto? De incendios forestales. Y yo quiero que me cuentes qué diferencia ves entre te hablo de la península, entre el norte y el sur, a la hora de... ves mucha diferencia. Sí, las hay. Y las hay de varios tipos, ¿no? Si miramos desde el punto de vista del clima, la esquina noroeste de la península ibérica, que incluye el norte de Portugal, Galicia y una parte de Castilla y León, Asturias, prevalece un clima un poquito especial, ¿no? Un clima que es oceánico, atlántico 8 meses al año y mediterráneo 4 meses al año. Sería un clima atlántico con periodo seco. Si nos vamos hacia el centro de la península, vamos a tener un clima dominado por el Mediterráneo, digamos por un régimen de precipitaciones y temperatura totalmente, algo continental en el centro y mediterráneo puro en las costas. Y si nos vamos hacia el norte, hacia Francia, veremos ya un Atlántico puro, ¿no? Un clima templado con una distribución de precipitaciones a lo largo de todo el año. ¿Y eso qué importa en los incendios?
pues que como tenemos 8 meses, mucha precipitación y no demasiado frío, la vegetación está encantada de la vida. Pero luego hay unos pocos meses, 2, 3, 4, también el cambio climático nos va haciendo un poco más largo ese periodo, en el cual pues, dejamos de tener esas precipitaciones y toda esa vegetación que hemos criado durante muchos meses está en condiciones de disponibilidad para arder. En el clima mediterráneo, la disponibilidad para arder es mucho más larga a lo largo del año, pero la producción de biomasa es menor. Entonces, durante una parte del año fabricamos lo que está disponible para arder en un periodo al menos más pequeño, ¿no? Entonces tendríamos en invierno o en muchas partes del momento del año no tenemos ningún problema porque llevamos un mes y medio aquí lloviendo, pero cuando nos llega el mes de junio, el mes de julio, el de agosto y pasa un mes o un mes y medio sin precipitaciones, tenemos muchísima biomasa que está en condiciones de arder. Y después hay otra diferencia, digamos, con la parte norte respecto a otras partes de la península, respecto al régimen de propiedad, ¿no? En Galicia el 98% de los montes son privados. Monte público es menos de un 2%. Prácticamente no existe. Si nos vamos a otras partes de la península nos encontramos unas proporciones distintas y eso afecta mucho en la gestión. Cuando uno piensa en cómo habría que hacer silvicultura preventiva, también tiene que pensar en quién la tiene que hacer y tiene que pensar en quién la tiene que pagar o quién la tiene que promover, ¿no? Entonces eso también genera algunas diferencias importantes. Y debido al clima que hemos tenido, pues hay una tercera diferencia, que es la que sale siempre, que es el número de igniciones, cómo nos gusta el fuego por esta parte, ¿no? Y nos gusta pues porque nuestros antepasados, cuando tenían que enfrentarse ahí a una ladera llena de matorral espinoso, todos los que hemos tenido que hacerlo alguna vez, a los 5 minutos estás pensando en un mechero. Entonces solo hay que pensar a gente que tenía una hoz, una pequeña herramienta manual y una biomasa que crecía más de lo que él podía cortarla, y por tanto, bueno, pues como tenemos un periodo seco, pues el tipo decía, oye, pues me espero y cuando esto esté en condiciones, pues le doy fuego desde abajo y ya desde arriba lo espero y hago que no se propague mucho, pero consigo eliminar la vegetación más rápida que yo aquí con mi herramienta manual, ¿no? Y eso ha hecho que tradicionalmente en toda esta zona, pues la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, cualquier cosa haya tenido que ver con el uso del fuego en el monte. Sí, porque la cultura del fuego, que es un poco esto que nos estás contando, pasa igual, es muy diferente, depende del lugar de la península a donde vayas. En el norte, bueno, pues tienes una cultura del fuego más común y yo, por ejemplo, que estoy aquí en el centro de la península, pues no, aquí la cultura del fuego no es tan... Sí que pues lo típico de quemar los restos del huerto cuando se pasa en septiembre, octubre, pero bueno, poco más, los restos de la poda de las olivas y ya está. La cultura del fuego, que también yo creo que hay que darle la importancia histórica que tiene, ¿no? Sobre todo en el norte. Sí, yo tiendo a decir que, al menos cuando hablo de Galicia, pero yo creo que es extensible a cualquier parte del noroeste ibérico, pues es un país construido a base de quemarlo. No hubiéramos sido capaces de colonizarlo, de tener la dispersión de población que siempre hemos tenido, la densidad de población que hemos tenido tradicionalmente, que en épocas antiguas era muy alta. Pues realmente solo hay que pensar que en el siglo XIX, si no me equivoco en la cifra, 1 de cada 6 españoles era gallego. Es decir, nuestra densidad de población era enorme y esa capacidad que nos da el medio de producir teníamos que hacerla, entre comillas, contra el crecimiento de la vegetación espontánea, poder abrir espacio para nuestro ganado, poder quitar matorral y cultivar centeno en los montes, como hicimos, y eso era impensable sin el fuego. Y en excavaciones en castros de la edad del hierro, incluso anteriores, pues se encuentran evidencias de un control y un dominio del fuego muy alto. Sí, además hay evidencias del fuego desde hace 350 millones, del uso del fuego desde hace 350 millones de años. Bueno, hay quien dice que realmente el hombre pasa a ser hombre cuando domina el fuego, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no nos podemos separar. Y cuando hablamos de los incendios es muy interesante analizarlo de las dos maneras, ¿no? El hombre viene aparejado con el fuego y allí donde hemos estado, de una u otra manera, hemos utilizado el fuego pues para sobrevivir, pero además de que somos una especie absolutamente vinculada al control del fuego, nuestro planeta es un planeta de fuego. Es más probable encontrar un planeta con agua
que un planeta con fuego de biomasa. La Tierra, al estar produciendo esa cantidad de biomasa, digamos, orgánica, y tener una atmósfera rica en oxígeno y unas temperaturas, pues hacen que el fuego sea un elemento consustancial de la Tierra. Y en muchos casos siempre decimos el planeta azul, pero podríamos definirlo como un planeta de fuego. Las dos reacciones químicas más importantes de nuestro planeta son la fotosíntesis, que lo que hace es coger dióxido de carbono de la atmósfera y agua y luz solar y generar proteínas, cadenas de carbono y compuestos orgánicos, y la contraria, que es la combustión, que es coger esas cadenas de orgánicas y mediante una fuente de calor, una chispa que comienza una reacción en cadena, dividirlo en CO2 y agua. Es decir, nuestro planeta se explica con esas dos reacciones, una que va y otra que viene, ¿no? Por eso siempre decimos que ecológicamente pues el fuego es parte del planeta y además es parte de nuestra cultura. Lo que pasa es que cuando esas dos cosas no funcionan bien o son disfuncionales, nos encontramos muchos problemas. Desde hace unos años a esta parte, yo que trabajo en un dispositivo contra incendios, Juan, tendemos a, bueno, cualquier incendio, por mínimo que sea, da igual la época del año que sea, bueno, pues la tendencia siempre es ir a apagarlo, es ir corriendo a sofocarlo. Y yo, ojo, bajo mi punto de vista, creo que muchas veces cometemos errores y bueno, que habría fuegos a lo mejor que deberíamos, como dice el amigo Domingo, pastorearlos y dejarlos ahí un poco guiándolos. Y no sé qué opinas tú sobre el pastoreo del fuego. Con Domingo, precisamente, en su revista, o la revista que él creó y que dirige, hemos escrito un artículo sobre eso, que supongo que en el próximo número saldrá. Pero yo lo primero es que siempre me gusta diferenciar tres cosas. Una cosa es el fuego, otra cosa es el incendio y otra cosa es la emergencia. Y no todos los fuegos son incendios y no todos los incendios son emergencias. Si tratamos todo como una emergencia, acabaremos teniendo siempre emergencias. Es decir, al final acabaremos haciendo la profecía autocumplida. Obviamente hay un uso del fuego que es controlado, como hemos hablado, de que tiene que ver con la propia herramienta de gestión del fuego. Hay una probabilidad de que eso se escape sin control, pero genera un incendio que no está provocando una emergencia directamente, aunque pueda estar provocando algo de impacto, puede estar provocando, pero está siendo un factor que está ocurriendo en el ecosistema forestal, donde es un factor más que ocurre, y ahí tenemos que valorar si lo que nos conviene es inmediatamente apagarlo o incluso aprovecharnos de él si las circunstancias o los efectos que causa son más beneficiosos que perjudiciales, que puede darse el caso. Y después tenemos la emergencia, que es cuando ese fuego sin control amenaza bienes dignos de ser preservados, bienes, infraestructuras, personas, y entonces obviamente tenemos que comportarnos como una emergencia. No es fácil deslindar cuando empieza uno y acaba el otro, pero tenemos que tarde o temprano acabar haciéndolo, ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo es, oye, si no hay fuego no hay problema. Y realmente lo que ocurre es que si no hay fuego, posponemos el problema. Sí, siempre decimos que lo que no gestionamos nosotros lo termina gestionando el fuego tarde o temprano. Y sí, eso, por desgracia, es así. Y estamos acumulando el combustible, es decir, no directamente apagamos el fuego y ya dejamos de ver el problema, sino lo que hacemos es aplazarlo. Dejamos ese combustible ahí salvado, cuando a veces pensamos que lo salvamos, y algún día ese combustible nos puede venir en contra si las condiciones son malas, ¿no? Entonces, bueno, el reto está en saber encontrar cuáles son esos puntos de control que nos dicen, oye, hasta aquí o hasta aquí no. Perdón. Y encontrar también la complicidad de la sociedad, ¿no? Porque, pues, y volvemos al caso de la propiedad aquí en el norte, ¿no? Que yo decida, oye, pues en tu parcela no voy a pagar el fuego. Pues esa persona va a decir, oye, si yo pago impuestos como todos, ¿por qué la mía la dejas arder y luego vas a pagar 3 parcelas más allá, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos en el momento de empezar a hablar abiertamente de esto, desde el punto de vista, vamos a decirlo así, técnico, teórico, científico, pero poco a poco irnos aproximando a esas tomas de decisión que al menos, sobre todo los que estáis en la operativa, pues a veces os dais cuenta de decir, apagamos aquí y resulta que al año siguiente vinimos y tuvimos que apagar en peores condiciones el resto, ¿no? Casi hubiera preferido que me hubiera ardido el año pasado y no este. Y esas de cosas. Hecho,
Eso ocurrió una cosa muy... A mí me pasó una cosa muy curiosa, Juan, el verano del 2022, fue que ya a finales de verano, pues bueno, pues salió el típico incendio de cuneta aquí cerca y salí, claro, pues lo que estábamos hablando, o sea, te sacan y sacas y apagas el incendio porque sí. Y bueno, pues apagamos, no se quemó tampoco mucho, no sé si fueron 10, 12 hectáreas, y resulta que en línea recta no había 3 kilómetros, así, había programada una quema prescrita. Por suerte aquí los dueños de los montes privados, bueno, pues se pueden poner en contacto con Castilla-La Mancha y tal, y luego vamos nosotros, hacen un estudio, bueno, y realizamos una quema prescrita. Pues estaba planeada una quema prescrita y es que quizás fue una semana después, ¿sabes? O sea, y es el contra que dices, pues estoy apagando esto ahora mismo, que es mi trabajo, cojo, que voy, lo apago y se ha acabado. Pero que el modelo de combustible era el mismo, en línea recta había 2-3 kilómetros y estaba programada una quema prescrita. Cuando si tú ese incendio le dices, espérate, vamos a dejarle que vaya poco a poco, probablemente hasta hubiéramos hecho la quema prescrita aquel día porque era de fácil control. Entonces, pues es un poco a lo que yo me refería, que estás dentro del operativo y hay veces que dices, ese año, el 2022, no, hace ya más años, otra vez nos regañaron a todo el equipo porque en un incendio en la misma zona, ¿vale? No, bueno, se nos quemaron 8 mangueras y pues al otro día vino el técnico y nos echó una bronca del demonio. No es posible que se nos quemen 8 mangueras, se estaban quemando 4 tamujas y 4 jaras, y, ¿sabes? Y es verdad, tienes razón, si es que se estaban quemando 4 retamas y 4 jaras, pues es un poco a lo que voy, ¿no? Que hay que a lo mejor enseñar un poco a la sociedad, decir, si es que esto lo tengo controlado, es mejor dejarlo que se queme poco a poco, yo estoy aquí. Fueron unas condiciones poco desfavorables, en baja intensidad, bueno, que son los que además llegamos y podemos controlar fácil, pues decir, oye, pues vamos a dejarlo un poquito más, o vamos a esperar que llegue hasta este punto de anclaje que me va a valer, o me puede valer en el caso de un problema serio en condiciones mucho peores, ¿no? Bueno, eso, es difícil porque además venimos de una inercia que es una inercia operativa, es una inercia social, es el todos contra el fuego que aprendimos todos con Serrat, que a ver si ahora que se ha jubilado pues somos capaces de irlo matizando, pero obviamente es algo que vamos a tardar. Pero yo creo que hay que empezar a hablar abiertamente desde eso, desde el punto de vista técnico, y empezar a tener maneras de medirlo objetivamente, porque al final alguien va a tener que tomar esa responsabilidad, el director de extinción, de déjalo arder. Y si ocurre algo, está asumiendo una responsabilidad que debemos al menos ser capaz de objetivar y amparar para que luego un juez le pueda decir, oye, efectivamente, usted con este criterio tenía razón, ¿no? Claro, bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo. Hoy he leído, no sé si ha sido hoy, bueno, yo lo he leído hoy, pero bueno, no sé de cuándo es el artículo, pero creo que es de hace pocos días, de Ferran, que el titular es impactante y dice que cuando el fuego se escapa encuentra un monte muy preparado para arder. Yo creo que nuestro límite de capacidad de extinción, te hablo de un operativo contra incendios, si no recuerdo mal, están 10.000 toneladas por hectárea. 10.000 toneladas, no, serán 10. 10 toneladas por hectárea. 10.000 kilos. 10.000 kilos. 10.000 toneladas de biomasa disponible por hectárea. Sí, eso, disponible. Puede haber más toneladas por hectárea, pero que no esté claro, no, ese es el límite de nuestra capacidad de extinción. O sea, todo lo que supere esas toneladas por hectárea, o sea, si sale ardiendo en verano, se nos va a escapar sí o sí. ¿Cuántas zonas en España crees que cumplen ese requisito? Hago el matiz. Yo lo entiendo con esa idea, ¿no? Es 10 toneladas por hectárea que contribuyen inmediatamente a la propagación. Yo tengo árboles enormes, grandes, con troncos muy grandes, puedo tener 300 toneladas por hectárea de biomasa, pero no está disponible para arder en los troncos directamente. Serían esas 10 toneladas por hectárea de combustible fino muerto, de combustible fácilmente secable en el momento que arde. Hay muchas áreas que tienen esas. También hay otras que no llegan. Cuando nos acercamos a una zona de ribera, tenemos mucha biomasa, pero es una biomasa que está húmeda y que precisamente nos ayuda o puede ayudar a frenar
a frenar el fuego, ¿no? Por eso es muy importante. Bueno, los incendios de ribera, Juan, Sí, pero bueno, cuando están húmedos, claro, mis riberas son húmedas todo el año. Pues aquí que no te manden a ninguna, que yo te digo yo que... Pero es muy importante el concepto de la disponibilidad, no solo de la cantidad, porque, bueno, pues porque es la que realmente alimenta el fuego. Es cierto que hay un flujo desde la no disponible a la disponible en función de la intensidad del tiempo que lleve la radiación trabajando, pero en general lo importante es esa biomasa disponible. Y bueno, pues hay bastante y bastantes zonas que pueden superar claramente esa cantidad y algo más, ¿no? Y también a veces cuando estamos haciendo la silvicultura preventiva asumimos, bueno, pues vamos a podar o vamos a desbrozar y vamos a triturarlo mecánicamente, ¿no? En el fondo no hemos quitado la biomasa de ahí, la hemos cambiado de las ramas de los árboles y estamos podando al suelo. Lo dejamos triturado ahí. Claro, inmediatamente, justo después de hacer el trabajo, hemos incrementado la cantidad de biomasa disponible con esos restos, o un desbroce. A mí me ha pasado a veces que hace uno, para preparar una quema prescrita, un desbroce alrededor, y como lo haya hecho el día anterior, eso desde luego es todo menos algo que evita que se propague el fuego. Al contrario, vas a tener, bueno, tienes algo menos de oxígeno, porque lo que era matorral ahora mismo está más apelmazado esa biomasa, tienes algo menos de oxígeno, pero tienes mucha biomasa seca que has cortado el día antes, ¿no? Por eso a mí me gusta, es muy importante entender esto, cómo va la biomasa de unos sitios a otros y cómo está disponible y cómo hemos mejorado, hemos reducido la cantidad, pero hemos aumentado la disponibilidad. Eso es un problema. Es muy importante verlo así, que a veces la gente no lo ve o está pensando, oye, tengo una casa, es importante que quites los árboles de alrededor, ¿no? Y consigues quitar los árboles y favorecer que aparezca un montón de matorral. Parece que el señor se ha quedado más tranquilo, resulta que acaba de generar un problema en su vivienda que antes no tenía, si los árboles eran suficientemente grandes y daban sombra y su copa estaba suficientemente alejada del suelo, ¿no? Entonces, a veces nos vamos solo por las cantidades y ahí los matices son muy importantes, ¿no? Sí, de hecho en el 2022, bueno, yo creo que en la gran mayoría de los incendios el combustible por el que más hectáreas se quema en todo el año, ya no vamos a hablar solo de verano, es el matorral. Es el combustible que más problemas nos genera y el que más propaga los incendios. Y yo creo que es sobre casi que el que más habría que actuar. Sí, no obstante, yo he visto, y casualmente empecé a ser más consciente en el 2022, viendo algunos de los incendios que habíamos tenido por aquí, en donde extrañamente vi propagaciones por arbolado y no por el matorral, ¿no? En los momentos en los que estamos, donde empezamos a tener claramente sequía estructural, no sequía estacional, los árboles son muy sensibles a eso. Un árbol vive de créditos de lo que llovió hace 6 meses o lo que llovió hace 8 meses. La lluvia de invierno es la que nos da los árboles verdes, ¿no? Y sin embargo, una pequeña lluvia de una semana antes consigue que a lo mejor la hierba se ponga verde o las puntas del matorral se pongan verdes, pero el árbol sigue estando en sequía fisiológica, ¿no? Y entonces un incendio que nos puede engañar, y yo vi algún monte donde engañó, porque había llovido un poquito, unas gotitas una semana antes, y el matorral estaba más verde que las copas de los árboles, y por tanto el fuego, una vez que saltó a las copas de los árboles, se propagó mejor por ellas que por el matorral, cosa que yo no había visto, leído en los libros, sabía que podía pasar, pero allí se vio muy claro, ¿no? Entonces eso me preocupa por las partes estas donde la sequía estructural se va sumando año a año, y hay zonas, pues en Cataluña, yo creo que en Castilla-La Mancha alguna también debéis tener bastante afectada, pues van 3 años de sequía de invierno, los árboles son unos campeones y aguantan ahí como perros, pero probablemente sus contenidos en humedad en las copas o la proporción de combustible muerto en las copas esté aumentando. Y a veces esos aumentos son ligeros, cuando vemos árboles muertos, eso ya nos llama la atención, ¿no? Pero a veces una proporción un poquito ligera, que aumente un 10% ese combustible muerto en las copas, puede ser la diferencia de una propagación o no, ¿no? Entonces, pese a que es cierto, lo más normal, y lo prácticamente ocurre casi siempre, es esa propagación por el matorral, tenemos que empezar a prestar atención a este otro tipo de aspectos, ¿no? De no encontrarnos sorpresas, digamos, en el dosel arbóreo con propagaciones
superiores a las que normalmente esperaríamos, ¿no? Y empezar también a analizar las sequías a largo plazo, es decir, meteorológicamente no solo mirar la sequía del último mes o de los últimos 2 meses, sino empezar a mirar y el invierno cómo fue, porque probablemente ahí empecemos a poder encontrar una manera también de hacer esa predicción de cómo puede estar ese dosel arbóreo, ¿no? Y ante eso, ¿qué soluciones podríamos? Bueno, voy a hablar de mi libro, la selvicultura, como una manera de mantener el vigor en la masa forestal. Al final la selvicultura no deja de ser la principal herramienta, es quitar cosas, quitar árboles, quitar matorral. Como no podemos ponerlos, salvo cuando los plantamos, ¿no? Pero el resto de la vida de la masa forestal, lo único que podemos hacer es quitar. Nunca ponemos un árbol. Quiero un árbol grande, lo pongo, no puedo hacerlo. Esto no es el Minecraft, ¿no? Esto no se puede hacer así. Entonces lo que tengo que hacer es ir regulando la espesura. Yo puedo conseguir, y se puede conseguir, mejorar la vitalidad del arbolado reduciendo su densidad, evitando la competencia, un recurso que ahora estamos viendo que es escaso como puede ser el agua, ¿no? Incluso también la gestión del sotobosque puede hacer que ese agua pues infiltre más y tenga menos consumo por parte del sotobosque, ¿no? Entonces, regular los recursos, regulando la densidad, bueno, pues aunque ahora podíamos estar trabajando unas densidades que, bueno, la masa podía estar sana con unas determinadas precipitaciones, si ahora tenemos menos, a lo mejor tenemos que irnos a masas con menos densidades, o donde las claras tenemos que ir haciendo antes. Ahí podemos jugar con ese parámetro, ¿no? Y además, pues tenemos suerte de que ahora mismo contamos con herramientas que no teníamos hace 10, 20 años. Hace 10 las había, pero no era posible comprarlas. Que puede ser pues un dron con infrarrojos o incluso sensores satelitales que nos están dando cosas que no vemos. Nos pueden dar un indicador adelantado de la sequía, del estado vegetativo del árbol, ¿no? Y nos puede dar una alerta sobre el estado de estrés de una masa forestal y nuestra necesidad de intervenir allí, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar a pensar en esa, bueno, lo podemos llamar, a veces lo llamamos silvicultura adaptativa, ¿no? Es decir, cómo nos adaptamos a las nuevas circunstancias gestionando de otra manera. Y vuelve otra vez a ser lo que más me gusta de la silvicultura, que aunque muchas veces cuando uno pues, ve por ahí libros o parece que es un compendio de recetas, pues esto es pino negro, en tal sitio se hace así, bueno, pues hombre, eso está bien cuando no tienes otra cosa, pero pasa como en la comida. Sí. Puedes vivir haciendo recetas con la Thermomix o puedes realmente ser alguien que cocina bien, ¿no? Y que, bueno, si sabe que viene el bacalao salado, pues ya sabe que le tiene que echar menos sal, ¿no? Aunque la receta diga que hay que echarle sal. Pues esto es lo mismo. Si somos unos buenos gestores, unos buenos silvicultores, debemos ser capaces de adelantarnos a los fenómenos y ayudar a la masa forestal a estar en el mejor vigor. Si la masa está vigorosa, probablemente tenga menos problemas de incendios porque tendrá menos proporción de combustible muerto y más contenido de humedad. Vale, y todo esto que, bueno, para ti, para mí es tan común escucharlo, esto que estamos hablando, y es tan normal porque estamos acostumbrados a ello, ¿por qué crees que a la sociedad, una gran parte, si escuchara ahora mismo nuestra conversación, se echaría las manos a la cabeza y dirían, y estos locos, el monte no se toca y el monte, no, pero por Dios, ¿pero qué estáis hablando? Pero esto hay que dejarlo que ellos solo se autorregula y... ¿Qué le dices a la sociedad? No, lo único que tenemos que tener la oportunidad de explicarlo y también aprender a explicarlo lo mejor posible. Nos sorprendería que hay mucha gente que sabe más de la reproducción de las focas en el Ártico que de la reproducción de la encina ahí en Castilla-La Mancha, ¿no? Porque, bueno, pues entre siesta y siesta se ha estado viendo ahí documentales desde que era pequeño, ¿no? Creo que hay que entrar en esos medios que la gente ve, aunque sea con la atención en otra cosa. Y bueno, pues tradicionalmente ha sido la tele y los documentales, pero también ahora serán las redes sociales o será otro tipo de material, que hay que hacer material bueno, de calidad, y hay que explicar las cosas, digamos, desde el punto de vista científico, ¿no? Normalmente cuando la gente escucha la explicación y tienes el tiempo para explicárselo, lo entiende. ¿Cuál es el problema? Que no prestan atención. Estamos en un carrusel de estímulos. Sí. Y bueno, pues aparecer en medio de la red social y decir, vengo a contarle la vida de la encina, ponme un poco de fútbol o ponme un poco de política, que me mola más, y eso genera ahí esa vidilla, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar esos espacios y
bueno, yo creo que estamos peleando, incluso tú eres un buen ejemplo de esto, ¿no? Es decir, vamos a generar algunos espacios para explicarlo. Bueno, alguno caerá, es decir, alguno gastará el tiempo y querrá escuchar qué cuentan estos locos, como tú dices, ¿no? Sí. Y yo creo que además pues está haciendo un muy buen trabajo. Ya has citado antes a Ferran, y Ferran está haciendo cosas muy importantes, como ese titular en El País, ni más ni menos. Entonces, bueno, yo confío, al final, como me dedico a la silvicultura, confío en los turnos largos, me refiero. Sé que estas cosas no se pueden arreglar de un día a otro y hay que ser muy constantes, hacer las cosas muy bien, intentar no equivocarse. Y bueno, poco a poco iremos consiguiendo impregnar un poco este debate. Y yo creo que se ha ido mejorando en los últimos años. Sí, sí, como dices tú, bueno, pues hay que, bueno, ser un poco pesado y poco a poco, yo sí que, bueno, pues para tu consuelo, como lo fue para el mío probablemente, gracias a los space de Twitter, bueno, pues sí que ha habido varias personas que a mí me escribieron, sobre todo después del verano del 2022 y de haber escuchado bastantes, casi todos los space y decirme que habían cambiado su manera y su forma, que no tenían nada que ver con la profesión ni con lo forestal, nada, cero. Y urbanitas totales. Y sí que me han dicho que han llegado, bueno, pues a cambiar su visión, que tenían una visión, pues bueno, pues la que tenían, la han llegado a cambiar y ahora son pues fan de los space y controlan un montón de terminología que antes no y entienden muchas cosas que hacemos que antes no. Así que pues poco a poco y unos por un lado, otros por el otro, pues bueno, vamos ahí. Sí, yo creo que tenemos que asumir que contar lo que hacemos es parte del trabajo y además enfocar a contarlo, pues primero, de una manera honesta, de una manera, digamos, clara en términos de comunicación y también de una manera empática. Es decir, y hablo así en general del rollo forestal, siempre hemos tenido un poco esa idea de que alguien opinaba y oye, a ver, Piltrafilla, ya te lo cuento yo, que yo lo sé. A ver, esa capacidad. Creo que también estos fenómenos a los que estamos enfrentándonos también nos están haciendo pasar una cura de modestia. Me refiero, ahora mismo, aquel que esté dedicado, y hablo por mí, a la gestión forestal o a los incendios, en tu caso, y no se esté replanteando cosas, pues es que no tiene ojos en la cara o no tiene cerebro para utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa cura de modestia también nos va a hacernos aproximar de una manera más empática, ¿no? Porque, bueno, mira, déjeme usted hacer a mí, ¿quién es el médico aquí? Y nosotros respondemos así, normalmente el paciente buscará otro médico. Y a veces se encuentra en vez de un médico un curandero y le sale peor. Pero parte de la culpa la tuvo el médico que le trató, digamos, no se paró a que le entendiera o a explicarle de manera clara cuál era su problema, ¿no? Usted cállese y tómese mis pastillas, que para eso yo soy el médico. Bueno, pues normalmente creo que, como ya pasó en la medicina, hay que entender que al paciente pues hay que aproximársele de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí también estamos haciendo, en general, una aproximación más sana que se hacía en otros momentos. Sí, además, yo de eso que dices sé algo porque, aparte de esto, soy mujer. Bueno. Y, ¿sabes? Entonces se me junta todo. Y a mí sí que es muy común esto de que, porque como yo lo sufro, y lo he sufrido, y por desgracia lo seguiré sufriendo, el a ver cómo te lo explico para que tú lo entiendas, ¿sabes? Eso es muy común. Y sobre todo, pero no por hombres, sino en general, ¿sabes? En la sociedad, el a ver cómo te lo explico para que tú lo entiendas, como si fuéramos idiotas. Y a mí me dijo una vez Federico Grillo, el gran Fede, que todos le hemos escuchado dar esos análisis, hacer esos análisis sobre los incendios que han tenido en Canarias. Y a mí me dijo Fede una vez que a la sociedad no hay que tratarles como idiotas. Hay que contarles las cosas como son. Y la sociedad lo entiende perfectamente. Sí. Y además, por eso digo, la parte de la empatía es que te dé la oportunidad de escucharte. Y entonces se lo explicas y lo entiende. ¿Cuál es el asunto? Que cuando, digamos, te acercas así ahora como se decía lo del mansplaining, ¿no? El foresplaining. Viene el forestal aquí a decirte, tú, Piltrafilla, te voy a contar lo que no sabes. Quítate que yo sé. Eso es. Entonces, o ¿cómo me preguntas esto? Si es que, bueno, pues yo creo que ahí tenemos que también acercarnos, porque lo que necesitamos ahora mismo, o sea, argumentos tenemos muchos, tenemos mensajes muy importantes que trasladar a la sociedad. Lo único que necesitamos es que nos cedan un poco de espacio de atención suficiente para que se los podamos contar.
y para eso no podemos ir avasallando, ¿no? Aunque, ya digo, el gato escaldado del agua fría huye. Es decir, también, como siempre se nos ha puesto a caer de un burro cada vez que salía un tema en medios de comunicación, en prensa, pues los que cortan árboles, los que no sé qué, pues siempre yo creo que hay ahí ese punto bueno, pues de perro apaleado que al que pueda le pega un bocado, ¿no? Sí. Pero yo creo que tenemos que hacer un poco eso de tripas corazón y ser bueno, el objetivo que tenemos o la importancia de lo que tenemos que contar es tan importante que tenemos que conseguir esa atención y transmitirlo de la manera que realmente produzca un cambio. No que nos den la razón, o sea, esto no es para ganar un zasca de Twitter, esto es para conseguir que cambiemos cosas que a día de hoy estamos viendo que van a ser un peligro y un problema para nosotros. Sí, porque además si nosotros, a ver, se puede decir que nosotros con esto no perseguimos nada, ni no vamos a conseguir nada, ni vamos a sacar nada, simplemente pues, no sé, porque yo particularmente, bueno, a lo mejor puedes pensar, bueno, tú sí, porque luego te juegas el pellejo en el verano, bueno, vale, pero que es así. Y si no nos hacen un hueco, pues tendremos nosotros que ir apretando y apretando y asomando al final hasta que... Sí, bueno, pero es importante, eso que has dicho es importante, lo de jugarse el pellejo, ¿no? Tú te lo juegas, pero es que estamos en un momento en el cual ya nos hemos dado cuenta que cualquiera se lo está jugando, ¿no? Es decir, el incremento de, vamos a decirlo así, daños civiles en determinados eventos extremos de incendios es muy importante. Y por tanto, si tú sabes que te lo vas a jugar, pero ahora mismo hay gente que no sabe que se la va a jugar y que a lo mejor se la juega, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la responsabilidad que también tenemos que transmitir, ¿no? Sí, pues nada. Bueno, yo quiero decirle a toda la audiencia, bueno, a todos los oyentes, bueno, es que este es mi tercer vídeo y no sé muy bien cómo se denominan a la gente que ve los vídeos de YouTube, pero bueno, a todas las personas que ven este vídeo, que este señor que está aquí fue capaz de perderse con la bicicleta en un jaral. Y salir. Y salir del jaral. O sea, piensen ustedes, señores oyentes, los jarales que tenemos. Yo precisamente que vivo en la comarca de la Jara, toledana, sé de sobra lo que es un jaral. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto de decir, de no retorno? ¿Cómo llegamos? Bueno, yo cuando pesaba algo menos y sobre todo hacía más ejercicio diario, era un fan de la bicicleta y me gustó mucho. De hecho, mientras estudié en la universidad era de los locos que atravesábamos Madrid en bicicleta, cuando lo del carril bici es que no entraba ni en nuestro. Lo importante era llegar vivos a la escuela y volver, ¿no? Entonces yo iba en bici y anduve mucho en bici. Me gustaba mucho andar en bici de montaña. De hecho, la primera que tuve, que todavía la tengo por ahí en el trastero, fue una de las primeras bicis de montaña realmente que se vendieron en España, y porque ya me gustaba ir en el monte, me gustaba la bicicleta y dije, joder, por fin hay un invento que me junta las dos cosas, ¿no? Y toda esa zona, digamos, mis padres tenían una casa en Guadarrama y hay una zona ahí entre Guadarrama hacia, digamos, por debajo de la Peñota hacia Guadarrama hay un jaral ahí bastante grande. Para lo que es esa zona, no es la comarca de la Jara, pero para lo que es esa zona es grande. Yo bajaba por la pista y se me hacía tarde y dije, bueno, pues veo la otra pista muy cerca, malo será que no me pueda atravesar esta zona de aquí, ¿no? Y bueno, me fui metiendo y acabé con la bici por encima de mi cabeza, por encima de las jaras, y un hombre que estaba allí sentado al final, porque fui capaz de atravesar, salí como un eceomo, pero fui capaz de atravesar esa zona de las jaras, y había un hombre a la salida allí sentado en una peña, y vio pasar una bici, que veía solo la bici, yo creo que veía la bici por encima de las jaras, y me vio aparecer allí, y ya me dijo, bueno, vaya tela. Pero bueno, son esas veces que vas bajando del monte, lo ves cerca, y cuando te das cuenta que no está tan cerca, estás ya muy lejos de donde saliste, y dices, ¿qué es peor? ¿Ir para arriba otra vez al sitio donde estuve, o ya llegar para abajo? Pero bueno, yo creo que cuando llegas a ese punto de no, porque todos, ver, yo con bici no, pero andando sí que lo he hecho. Cuando llegas a ese punto ya de no retorno, siempre está ese punto en el que dices, venga, no, o sea, ya no me puedo dar la vuelta.
sea, ya tiro para adelante y aprieto con lo Además, que venga. era un jaral de más de 2 metros, entonces yo no tenía capacidad de mirar por encima de las jaras, salvo de repente en un sitio que ya me subí ahí en una medio piedra que había, miré y dije, pero por Dios, todo lo que queda, porque digamos la ladera hacía así un poquito de estas barrigas que te hacen que cuando las subes parece que no llegas nunca a la meta y cuando las bajas parece que nunca llegas abajo, pues una barriga así. Y ya dije, bueno, ya estoy perdido. Entonces, y encima se hizo más espeso, claro, hacia abajo el suelo era mejor y las jaras eran más grandes y más espesas. Entonces, eso fue tremendo. Y aún así, no abandoné querer ser forestal, porque era el día de haber dicho, aquí no vuelvo más, no me voy a pillar otra. No vuelvo al monte más, me dedico a otra cosa. Pues no, aún después de esa, ahí he estado. También es cierto que alguna vez he quemado algún jaral cuando hemos hecho alguna quema prescrita. Bueno, y si no he quemado, por ejemplo, el año pasado en el 3 de Andalucía estuve viendo allí jarales quemados y eso también me genera una cierta satisfacción de venganza. Sí, bueno, yo también he visto, por desgracia, arder mucho las jaras y sí te genera ese... Pero al cabo de los 2 años, si vuelves a pasar por el lugar... Está en potrociclista. Sí, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, eso es de primero de senderista, amigos. Nunca te salgas del camino. Y a buena honra lo tengo de gala. Son de esas cosas que uno se acuerda de. Sí, bueno, son anécdotas que siempre están ahí y siempre... Y aunque uno viva en el monte, trabaje en el monte y estemos todo el día en el monte, esas cosas pasan. Es más, si uno no fuera por el monte, es posible que no le pasara, porque no se saldría del camino, tendría miedo de salirse del camino. De esta manera dices, claro. Bueno, que también desde el punto de vista de cuando se trabaja en el monte, pues la extinción es probablemente la peor frase de todas. Yo controlo, yo sé, voy hasta allí. Malo será que no pueda bajar. ¿Sabes? Ese punto ese es el que te mata. El que es más cobarde no le suele pasar esto. Les pasarán otras cosas, pero no le suele pasar. El que ya ha estado mucho por la zona o ya cree que controla o que ya... De hecho, en el Oacel, cuando decimos que la ruta de escape y todo eso, siempre se dice que ruta de escape, pero hay que llevar al más lento, siempre todas las cuadrillas, pues si hay alguien más lento, el primero, o sea, al paso del componente más lento de la cuadrilla. Y eso es una norma que tenemos. Y cuando sales a hacer una marcha, cuando sales a hacer cualquier cosa, siempre al paso de la persona más lenta de la cuadrilla. Porque... Pues yo lo hice porque iba solo. O sea, aquí iba el paso del más rápido y el más lento. Que aquí iba solo. Aquí no vale decir, no, es que este me dijo, no hay huevo. No, que no? Ahí fui yo como un campeón. Digo, bueno, aquí voy a hacer aquí la ruta, voy a ahorrarme una subidita y una para aquí atajo. Pues no fue el caso. Bueno, Juan, una última reflexión para terminar. No sé, lo que se te ocurra. Bueno, pues algunas de las cosas que hemos dicho, me refiero. Tenemos 2 problemas muy serios encima, muy serios. Y muy serios porque además tienen una inercia muy grande. No podemos darle al botón y que paren ya. No podemos negociar y que se paren, ¿no? Y uno tiene que ver con el cambio climático y otro tiene que ver con el abandono del medio y de las actividades tradicionales en el medio, ¿no? Yo si realmente tuviera la lámpara del genio, ¿no? Diría, venga, este es el deseo, es pararlo ya, que no vaya a peor. No digo revertirlo, ya no estoy diciendo de volver para... Es que no vaya a peor, ¿no? Y aunque estemos haciendo las cosas mejor o las vayamos a hacer, vamos a tener unos años de inercia que no nos va a quitar nadie. Y ya si no hacemos nada, mucho peor. Y es muy importante eso, porque, como hemos dicho antes, el problema de la intensidad, del comportamiento extremo de los incendios, tiene que ver con cuánto combustible tienes y cómo de disponible estás. El abandono rural va a generar cantidad y el cambio climático la va a cocinar para que esté lista para el incendio, ¿no? Y entonces nos enfrentamos con esas 2 inercias muy fuertes que son las que nos están poniendo en algún caso contra la cuerda, ¿no? Cuando las 2 cosas, digamos, confluyen en un lugar y además ahí se provoca un incendio en condiciones, digamos, desfavorables, ahí es donde vamos a tener los problemas, ¿no? Entonces,
hay que ser consciente de esto. Es decir, no podemos proponer soluciones mágicas. Ojalá, pues ahora que acaban de nombrar hoy a la ministra otra vez, pues si lo hubieran nombrado nuevo, si fuera otra persona, llamaríamos a la puerta y diríamos, tengo una solución mágica, haga esto y no tendremos problema. No lo podemos decir. Pero sí que sabemos cuál es el camino que nos lleva a reducir los problemas que cause estos dos fenómenos, ¿no? Entonces tenemos que pedir esas dos cosas, esa paciencia y esa constancia. No es un problema de gastar este año mucho dinero, es un problema de gastar dinero constantemente, es ser capaz de generar unos cambios de prácticas, no solo en prevención directa por los servicios, sino conseguir que las personas que estén en el territorio sean aliadas de esa prevención a través de sus actuaciones económicas, su ganadería, su agricultura o su explotación forestal, ¿no? Entonces es una maratón, es una ultramaratón. Pero no nos debemos equivocar en la dirección, porque si corremos en la dirección contraria, la maratón no solo no la acabamos, sino que la duplicamos. Entonces yo creo que el camino es ese y nos va a hacer falta todas las herramientas y todas las personas que quieran ayudar en esto, que tengan que ayudar en esto, desde quien gobierna hasta quien consume los productos. Y nos lo tomamos así, nos lo tomamos como una batalla que le toca librar a nuestra generación, o bueno, pues nos seguiremos quejando y luego de repente un año habrá un incendio grande y llamarán los periodistas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado lo que ya te dije que pasaba hace 5 años, es otra vez lo mismo. Y nos da siempre esa sensación de día de la marmota, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que es seguir para ir consiguiendo, bueno, un poco confluir y poco a poco se ven cosas. Y yo quiero ver esos brotes, quiero ver que, pues como el silvicultor, esos arbolitos que a lo mejor no veré cortar o no veré maduros, les veo brotar un poquito todos los años, ¿no? ¿Eres optimista? Sí. Hombre, claro, es que forestal y optimista tiene que ir en la misma. Si no fuera optimista, ¿cómo plantas una cosita así en un monte de piedras y esperas que eso sea un bosque? Y saliste de jalar con la bici. Eso es. Que eso, no hay más optimismo. Pero es consustancial, es decir, es una actividad que no te da y ahora es un problema que nuestra sociedad lo que quiere es satisfacción inmediata. Haga clic aquí y ya tengo la satisfacción inmediata, ¿no? Y sin embargo, los forestales al contrario. Hago un esfuerzo enorme y a lo mejor usted no llega a ver la satisfacción, pero sabrá que algún día llegará. Entonces hay que ser optimista, porque si uno fuera pesimista, ¿cómo vas a plantar algo? Bueno, esto va a arder, ¿para qué lo voy a plantar? ¿Sabes? Me podría dedicar a otra cosa, digamos, menos problemática. Entonces hay que ser optimista y también otra de las cosas que tiene el ser forestal es ser perseverante. Es hacer no grandes cosas, pero las cosas correctas en los momentos correctos de una manera muy continuada. Y eso es lo que nos toca hacer. Que es el cansinos. Sí, cansinos. Cansinos, como se dice por aquí. Oye, Juan, hablando de esto de que dices que no lo verás crecer, yo me he llevado una ilusión terrible porque hace 17 años, y sé que hace 17 años, porque yo estaba embarazada de mi hijo el pequeño, y estaba trabajando, claro, y nos tocó plantar... hacer una repoblación de alcornoques y claro, poníamos pues los típicos plantones de alcornoque. Y estuve este invierno pasado, nos llevaron allí por la zona, que está aquí cerca, pero cosas de la vida que en 17 años pues yo no había vuelto a pasar, no se ha quemado por allí nada, pues no había vuelto a pasar. Oye, y pasamos por ahí, me quedé mirando y me dijeron, ¿no te acuerdas? Digo, no me digas. Dice, sí, unos alcornoques, un porte, te dio una esta, decir... Y pensé para mí, ostras, claro, es que han pasado 17 años. Claro, o sea, es que las plantitas aquellas así que pusimos son señores alcornoques ya. El tiempo pasa y los árboles trabajan domingos y festivos todos los días, ¿no? Si las cosas se hacen bien y si se es luego constante en el cuidado y ahí no ha pasado nada y etcétera, las cosas vienen. Yo también he tenido suerte de ver aquí las cosas crecen más rápido. Pero pues pinares que yo planté, pues algunos ya se han hecho claras, tengo por ahí algunas rodajas que me han traído de montes que planté, he visto cortar algún monte también en corta final de los que planté con eucalipto y con chopo. Bueno, las cosas llegan, he visto también otras repoblaciones, de hecho, lamentablemente he visto árboles que plantara con 20 años arder también. Yo también.
Entonces, efectivamente, pero lo importante es no mirarlo todos los días. No puede estar uno mirando allí, No, porque entonces es cuando uno cree que el tiempo no pasa. Y el tiempo pasa. sí, Por eso soy optimista a ese respecto. Tenemos que seguir, ping, 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 y nos daremos cuenta cuando miremos para atrás. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí con los spaces y las cosas que decíamos, o con el canal de YouTube? Y es bueno, verdad. unas cosas han mejorado. Pues entonces nos dará satisfacción, porque seguramente algo estaremos contribuyendo para esa mejora, ¿no? Sí, bueno, y todo esto es canal de YouTube, los Space, todo lo que se va haciendo, los artículos en prensa, todo eso, pues bueno, va quedando ahí, se va generando un archivo para las generaciones que vienen y No, y la gente ve y lee más de lo que creemos. sí, Y yo lo noto, es decir, noto que a veces vas por algún lado y dices, pues, joder, leí el artículo ese que hiciste no sé dónde. Y dices, joder, pues sí, pasa. Es decir, crees que, bueno, lo leí yo y se lo mandé a mi madre, que le hace mucha ilusión. Pero no, se lee y siempre va quedando algo, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja de todo esto, ¿no? Es decir, no va a haber nadie que por sí solo lo solucione, pero seguramente un montón de gente que queramos solucionarlo podremos mejorarlo bastante. sí, como hemos dicho antes, esto es un trabajo en equipo. Esta profesión se caracteriza por el trabajo en equipo y como un ser individual somos unos inútiles, pero cuando nos juntamos pues somos capaces de hacer cosas grandes. Así que nada, pues si hay que seguir juntándose, pues nos juntamos. Así que nada, yo mi última reflexión, bueno, decirle a la gente que nos vea que, bueno, pues que hagan caso a nuestros expertos, como en este caso Juan, que son los que saben y son los que nos llevan avisando muchos años. Bueno, el otro día en la jornada esta que decías de Asturias, cuando me presenté, dije, y creo que es totalmente cierto, y por eso aprovecho y luego digo otra vez, ¿no? Que no sé mucho porque estoy en la universidad. Es más, estoy en la universidad porque no sé, porque quiero saber. Y he encontrado un trabajo muy chulo que me pagan por intentar saber, por aprender. Sí. Yo tengo que intentar enseñar a otros, pero lo más importante es que aquellos que nos dedicamos pues a intentar investigar, a intentar encontrar el porqué de las cosas, estamos porque no sabemos. Y lo que queremos es saber más, ¿no? Y todavía, cada vez que más buscas, más cosas te quedan por encontrar. Es cierto. Y yo creo que es esa reflexión que hay que hacer. Es decir, no me hagáis mucho caso. Escuchadme y sobre todo intentarme empujar a que busque más respuestas. Sí. Porque, bueno, esto no son unas matemáticas que el 2 más 2 sean 4 en todos los sitios. Hay un 2 más 2 que es aproximadamente, pues como decíamos al principio, sí, pero aquí funciona en Galicia, pero en Castilla-La Mancha hay que hacerlo de otra manera porque la gente es distinta, porque aquí en esta parcela es de una manera, en esta parcela es de otra. Y yo creo que eso nos lleva un poco a lo que decía antes, ¿no? A la empatía y a la humildad de tener que saber que estamos intentando encontrar respuestas a cosas difíciles. Y que, digamos, no somos predicadores, créannos, no. Tenemos que justificar nuestra aproximación y además tenemos que cuestionárnosla nosotros primero. Sí. Y yo creo que ese proceso es el que hace realmente transmitir mensajes honestos, ¿no? Mensajes que digas, oye, pues mira, hasta aquí yo creía que, pero creo que ahora es importante esto, o nos hemos dado cuenta que. Y yo creo que a mí a la gente le gusta oír eso. A la gente no le gusta oír un tipo que sabe de todo. Le gusta oír que ha estado buscando la respuesta y comparte con él hasta dónde ha llegado, ¿no? Y eso es mi caso lo que intento hacer. Correcto. Pues nada, Juan, llevamos casi una hora de charla. Sabes que esto... Aquí sin darnos cuenta. Pero bueno, pues nada, que como siempre ha sido... Al menos a mí no me disparan como Ángel el otro día. Bueno, yo ya lo estaba temiendo, digo, no nos está pasando nada, no está todo correcto. Bueno, vale. ¿Le he dado a grabar al Skype? Se está grabando, todo correcto. Vale. Así que, pues nada, Juan, que ha sido un auténtico placer, ¿vale? Siempre. Poder charlar contigo y bueno, espero que a la gente pues le guste mucho la charla y les guste mucho lo que hemos charlado y aprendan igual que seguimos aprendiendo todos y pues lo dicho,
que ha sido un placer y que encantadísima y que hasta siempre, porque siempre siempre estamos ahí. Siempre estamos en contacto. Nada, muchas gracias. Chao.